Vuélvete a Dios. Vamos a leer Lucas 21, 12, un solo versículo. El nombre del Señor. Lucas 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Quiero compartir la palabra de Dios con el tema perseguidos por la fe. Este mensaje está marcado con el número 1754 y hoy es día 10 de julio del año 2022. Y estamos aquí en vivo desde Santo Domingo Norte, compartiendo con un buen grupo de hermanos la palabra de Dios y con aquellos que nos ven también, con usted que está en su casa o con aquel que está escuchándonos. Quiero hablar sobre este tema. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han sido perseguidos o se ha sentido perseguido. Una persecución es como un acoso, es como caernos atrás, es como estar atendiendo todo lo que nosotros hacemos y no con buenas intenciones. Me siento perseguido. Uno piensa, ¿qué fue lo que hice para que me estén persiguiendo? Muchas veces hemos oído hablar de persecución, pero siempre va asociada con la delincuencia, con la maldad. Cuando una persona se le escapa a la justicia o una persona ha violado las leyes y se ha escondido, se ha ocultado de la ley y de la justicia, entonces se siente perseguido. Dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga, porque el que la hace cree que lo están persiguiendo, vive asustado. El que ha hecho maldad se espanta solo, porque cuando él siente una paloma que viene, él cree que es un gavilán. Dice, me va a picar una águila. ¿Por qué? Por lo que ha hecho. Pero también hay veces que a uno lo persiguen sin haber cometido ningún delito. Por eso queremos hablar sobre perseguidos por la fe. Significa castigo por manifestar lo que uno cree o lo que uno desarrolla espiritual o religiosamente. Son etapas que creíamos que estaban superadas, pero que los hechos modernos indican que no ha sido superada. En la profecía de Jesucristo, la persecución de la iglesia, y cuando digo de la iglesia me refiero a todos los creyentes en Cristo Jesús, los que están dentro y los que están afuera, pero que un día van a venir. Porque amigo, usted que me está escuchando, probablemente usted no es miembro de una iglesia, pero usted se siente ligado espiritualmente a la iglesia. Pues para usted también va esto. Entonces Cristo lo dijo, la persecución de la iglesia como señal o como una de las señales del último tiempo. En el contexto en que Cristo está hablando de terremotos, de hambre y de guerras, dice, y serán perseguidos por causa de mi nombre. O sea que es una de las señales del último tiempo. Los creyentes en Jesucristo han pasado y han de pasar periodos de persecución, pero estos periodos de persecución se constituyen más bien en una prueba de nuestra fe, en una prueba de nuestro fundamento de fe. Y por eso hay
enseñanzas y advertencias bíblicas, porque la persecución es un hecho. Ahora, la resistencia es lo que tenemos que cuestionar. ¿Estamos nosotros preparados si se da una persecución? ¿Cómo vamos nosotros a responder? Muchos pueden negar, fallar, fracasar, pero hay otros que se mantendrán firmes. Las persecuciones han sido parte de la dinámica social de la historia de la humanidad. Por eso, entre las pocas cosas buenas que hace la ONU, porque al principio la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, fue una institución formada, creada, fundada con muy buenas intenciones. Fíjese que fue a raíz de la Segunda Guerra, de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue muy buenas motivaciones. Luego ha ido degenerando y ahora auspicia cosas que no son tan buenas y que no son tan saludables y que no son tan cristianas. Por eso al final de la guerra, y cuando se inicia la ONU el día 10 precisamente del mes de diciembre del año 1948 en París, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí se habló de la libertad de conciencia, de la libertad de credo, de culto, de la libertad de expresión y de pensamiento. Es decir, que usted no puede interferir mi credo, mi culto, mi pensamiento, mi expresión. Yo tengo que respetar lo que usted diga, aunque sea en contra de mí. Yo tengo que escucharlo porque usted tiene el derecho constitucional y universal a expresarse como usted quiera. Ahora usted también será responsable de eso que usted dijo. Y porque a veces hablamos del otro, pero el otro también tiene derecho. Y yo hablo mal del otro porque me dio la gana. Hay que dejarme hablar mal, pero no dice lo que viene detrás. Eso se parece a la mejilla. El Señor dice que cuando le dan una galleta en una mejilla, usted pone la otra, si usted es cristiano. Le dan por aquí, por esta cara, y usted pone la otra para que le den la otra galleta. Pero no dice más. Lo que yo voy a hacer después no dice. Aleluya. Entonces, aquí se habló en la libertad, en la Declaración de los Derechos Humanos, se habló de la libertad de conciencia, etcétera, porque esto fue a raíz de la gran matanza y exterminio de millones de judíos, encabezados por los alemanes, por los nazis. Y entonces, esto motivó tal vez, el motivo principal para que la ONU y los países del mundo libre se expresaran en esas condiciones. Porque han habido muchas persecuciones. A los judíos era por ser judíos. También ha habido persecuciones por credo, por color de la piel, por etnia, xenofobia, por política. Son muchas las persecuciones, millones de muertos, ciudades devastadas que registra la historia. Todos recordamos la persecución de la llamada Santa Inquisición. Cómo mataban a los cristianos en España y lo ponían a alumbrar las calles, lo amarraban en un poste y le pegaban fuego. Y mientras se consumía el cuerpo, estaban dando luz a las oscuras calles de España. Entonces eso es parte de la persecución que ha vivido la humanidad. Por muchas razones han sido perseguidos, por razones políticas, los grandes déspotas, por el solo hecho de no estar de acuerdo con su forma de gobernar, hay persecuciones políticas. En nuestro país ha habido periodos de persecución política. Pero hoy queremos hablar sobre perseguidos por la fe cristiana. ¿Y qué tiene que ver
la profecía de Jesucristo, la estabilidad de la iglesia, la esperanza de la iglesia con la persecución. Hablaré sobre perseguidos por la fe, no por el color de la piel. Cuando Constantino, el emperador greco-romano, macedonio, cuando Constantino, lo que pareció un favor a la iglesia, al declarar que el cristianismo era la religión oficial del imperio, eso fue por el año 3300 y pico antes de Cristo, parecía una bendición que el cristianismo fuera oficializado. Pero esto contaminó su esencia. Este fue uno de los daños, quizá no necesariamente tuvo que ser así, pero así fue. Este fue un daño que derivó en persecución a los que pensaban distinto a los que habían sido oficializados. Cuando la iglesia de Cristo se une al Estado, materialmente se beneficia y espiritualmente se perjudica. Cuando usted deja de depender de Dios para depender del Estado, usted pierde su fe. Además que usted acomoda su fe a los requerimientos del Estado. Ya usted no está sujeto a Dios, sino al rey, al presidente, al primer ministro, al gobernante. Entonces la iglesia se puso cómoda para el Estado. Cuando usted hace un compromiso con el Estado, cuando usted hace un compromiso político como iglesia, usted no puede atacar ni mencionar las cosas malas que hagan esa gente. Por eso debemos tener mucho cuidado como iglesia. Estoy hablando como iglesia, no como individuo, porque cada individuo tiene derecho a participar en la actividad política como entienda que es mejor. Pero la iglesia tiene que mantener su bandera limpia. Y entonces cuando Constantino hace eso, el grupo mayoritariamente se une al Estado. Muchos pastores ya empezaron a cambiar de nombre, a hacerse obispo y demás, y a tener facilidades y muchos templos y muchas cosas. Pero hubo un grupito que se rebeló. Un grupito de creyentes que vio que ese no era el camino y no le gustó. Pues los mismos que habían subido persiguieron a los otros, a sus hermanos. Y de ahí viene la historia de las catacumbas, porque entonces querían hacer desaparecer a esos cristianos fanáticos. El fanatismo es malo, pero a veces es mejor ser fanático que ser una persona indigno espiritualmente, que no tiene una posición fija, que un día está de un lado y el otro día está del otro, de acuerdo a cómo soplen los vientos. Entonces, esto pasó a mitad o antes de la era de Cristo, de la era cristiana, en Europa. Pero antes que eso, hubo una iglesia que también fue perseguida, por otras razones, también religiosas. La persiguieron los judíos, porque han habido muchos tipos de persecuciones. Entonces el Señor, hablándole a los discípulos de Él, antes de comenzar, pero ya próximo a comenzar la iglesia primitiva, la primera iglesia, que se levanta justo cuando Cristo se va, el Señor encargó a sus seguidores que no iniciaran la campaña de predicación, de salvación en su nombre antes de ser revestido del poder del Espíritu Santo. Eso se llama, es como que usted va a bregar con panales de abeja. Y el que sabe de las abejas le dice, mira, ponte una máscara, cúbrete con un plástico, fórrate la cabeza y ponte unos guantes.
para que vaya a bregar con las abejas o con las avispas. Porque desde que tú la molestes, ya tú sabes. Entonces, cuando usted molesta al diablo, aleluya, ¿usted cree que él se va a quedar así mirándolo a usted? ¡Ay, qué lindo! No. Cuando usted toma una posición contraria al sistema que lo rodea, usted está desafiándolo. Y no se va a quedar tranquilo. Entonces Cristo, sabiendo eso, Cristo los preparó. Le dijo, miren, lo que viene no es fácil. Y ustedes necesitan una fuerza especial. Así que tan pronto yo me vaya, ustedes van a Jerusalén. Se trancan ahí hasta que yo le envíe la unción del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Y así fue. Ellos van a la iglesia, viene el Espíritu Santo y ahí mismo da su primer mensaje Pedro. Y dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 personas. Luego fueron bautizados, etc. Luego se desarrolla un avivamiento. Empieza una campaña permanente de predicación. Y en una ocasión va Pedro y Juan a orar al templo La Hermosa, que era un templo de todos, era una sinagoga. Y todavía ellos podían ir al templo. Y cuando van a entrar al templo hay un cojo. Y ellos habían visto cientos de veces ese cojo. Pero ellos no tenían lo que ahora tienen. Ahora ellos están revestidos del Espíritu Santo. Ahora ellos ven la cosa diferente. Y cuando le van a dar la limosna y no tienen, dicen, no, pero nosotros acabamos de recibir algo. Y de eso que recibimos, le vamos a dar. Bendito el nombre de Jesús. Y lo miraron y le dijeron, mira, no tenemos dinero, ni oro, ni plata, etcétera, pero te damos de lo que tenemos. En el nombre de Jesús, el Cristo que nosotros servimos, levántate. Y el cojo se enderezó. La mejor ofrenda que recibió él en su vida fue esa. Ahora, esto es un desafío, porque la noticia corrió como pólvora. Los discípulos de Jesús están haciendo escándalo por donde quiera que van. Entonces la persecución no se hizo esperar, porque el sistema no resistía la embestida de lo que estaba pasando. Entonces dice el capítulo 5, 16 de los Hechos. De los pueblos vecinos acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus inmundos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus partidarios se llenaron de envidia. Entonces apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Pero en la noche apareció el ángel del Señor, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. ¿Así eres iglesia de poderosa? Usted sabe lo que es que cogen el pastor de Mahanaim preso y lo tienen trancado. Y la iglesia, en vez de ponerse a dar grito, en vez de ponerse a llamar gente, se reúne y empieza a orar y a reclamarle a Dios. Entonces Dios moviliza a la tropa de allá arriba y manda un par de angelitos. Dice, mire, vayan a la cárcel tal y entren y saquen a Pedro. Y los ángeles, que no piden permiso y que no necesitan llave para abrir, entraron a la cárcel, abrieron la puerta y sacaron a Pedro. Y sacaron a Pedro y lo devolvieron. Mira, hay cosas que uno no le entiende, porque Pedro volvió a la iglesia y siguió dando culto. Entonces los chismosos van a donde las autoridades
y le dicen, ¿saben qué? Los hombres que ustedes cogieron preso y trancaron están dando culto allí. Gloria a Dios. ¿Y qué creo que hicieron ellos? Yo pienso que ellos debieron averiguar quién lo sacó. Porque si tú lo trancas y tú eres la autoridad y tienes candado y tienes guardián y tienes patrulla que están, soldados que están cuidando a esos prisioneros, tú tienes que investigar cómo salieron, quién lo sacó. Pero ellos no averiguaron eso. Ellos lo que hicieron fue desatar otra persecución para reducirlo a la obediencia. Entonces, ya ahí comienza la persecución por causa de la predicación del evangelio. Hermanos y amigos, siempre que se predica la verdad del evangelio, hay oposición. Porque delante del ahorcado no se habla de soga, no se habla de lazo. Yo he contado muchas veces cosas que me han pasado. Y en una ocasión yo prediqué en una iglesia en Villas Agrícolas. Y cuando termino de predicar me está esperando un hombre bravo afuera. Pues yo no sabía nada. Si lo sé no salgo, ¿verdad? Pero está un hombre muy enojado en la puerta esperando. ¡Ajá! Entonces usted se pone a repetir todo lo que a mujer mía le dice. Digo, oh. Digo, Señor, ¿de qué se trata? Y yo mansito y él por las nubes. Sucede que el mensaje le cayó a él. Pero al desahogarse y yo hablar con él, él se fue bajando. Y resultó que era un descarriado. Me dice, yo me crié en el Colegio Evangélico de Santiago, etcétera. Pero lo que quiero enfatizar es que el mensaje del Señor pica. Pero ahora se está prohibiendo que usted predique el mensaje porque pica. Porque el ladrón no quiere que le digan ladrón. El borracho no quiere que le digan borracho. El hablador no quiere que le digan mentiroso. El corrupto no quiere que le digan corrupto. El fornicario no quiere que le digan fornicario y que eso es pecado. Y el homosexual no quiere que se lo digan. Entonces algunos son tan bárbaros que crean leyes para que usted no le pueda decir lo que son. Entonces ahí es que se coarta la libertad de expresión y de pensamiento. Si usted quiere creer que yo soy un elefante, usted puede decirlo. Ahora, del dicho al hecho hay un tremendo trecho. Pero yo no le puedo impedir a usted que diga que yo soy un elefante. Ahora estamos en que yo me lo crea. O que los demás lo vean así. Entonces, cuando yo le digo a una persona, tú eres un pecador y tienes que arrepentirte, yo no estoy violando sus derechos. Yo le estoy diciendo mi verdad. Ahora, usted la coge o la deja. Pero usted no puede someterme a la prisión a mí, porque yo me exprese. Ahora usted reclama su verdad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en esa situación está la iglesia. No podían resistir el mensaje y los resultados de lo que Dios estaba haciendo. Con Esteban, por ejemplo, lo persiguen. Persiguieron a Esteban por lo mismo que persiguieron a Pedro. Porque el sistema no aguanta. Los sistemas de pecado, eso pasó en Sodoma y Gomorra, eso pasó en Nínive, pero Nínive, las autoridades de Nínive tuvieron una respuesta distinta. Porque usted va a París, usted va a Nueva York, usted va a San Francisco, California, y comienza a detallarle los pecados que cometen, hasta pedofilia. Y lo meten preso fácilmente. Pero Nínive, cuando el profeta va y le desuella el toro, y le dice, ustedes son unos perversos, ustedes son inicuos, ustedes son malos, ustedes son pecadores por esto, por esto, por esto y por esto, dice Jehová. En vez de coger preso al profeta y callarle la boca, ellos dijeron, mira, es verdad lo que está diciendo. Y en vez de perseguirlo, se arrepintieron. Buscaron la verdad y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer?
Entonces, ¿qué hizo Dios? El juicio que había anunciado sobre ellos no tuvo efecto, porque ellos se arrepintieron. Entonces, pero no pasó esto en el caso de Esteban. Lo cogen preso, lo acusan, porque está predicando la verdad del evangelio. Lo cogen preso y lo acusan y lo amenazan de matarlo y lo cometen el hecho. Porque el sistema, mire, la verdad del evangelio, la luz del evangelio. Usted llega a una letrina de campo. ¿Cuántos saben lo que es una letrina de campo? Eran los baños antiguos. Eran unos cuarticos que hacían en el patio allá atrás. Yo no sé por qué lo hacían en el patio, en el fondo. Bueno, para que el olor. Entonces usted iba de noche a esa letrina y cuando abría la puertecita, usted prendía algo, se desarboleaba algo, las cucarachas. El evangelio es como la luz en una letrina. Cuando usted la prende, las cucarachas se despiertan. Entonces, cuando usted predica el evangelio en la calle, en la plaza o donde sea, todas las cucarachas se desarbolean. Y dice, me está atacando, me va a atacar, me está hiriendo, ¿qué le pasa a este hombre? Porque usted le está dando en el pelao. Usted le está diciendo la verdad. Y a la gente, todo el mundo dice que le gusta que le digan la verdad, hasta que no es personal. Siga, hable, diga la verdad. A mí me dicen en la calle, me gusta escucharle porque usted habla claro. Porque no es con él. Ustedes recuerdan que una vez me cayeron arriba porque yo había insultado al presidente en su presencia. Digo, no, yo no insulté a nadie. Yo prediqué el evangelio. Ahora, el que le sirve el traje. Y Esteban está predicando el evangelio a diestra y a siniestra. Y lo cogen preso. Y lo van a matar y lo sacan de la ciudad. Y la muerte era a piedra. Un discípulo, el primer mártir, sacan a Esteban para matarlo. Y dice el versículo 8 al 11, resumido del capítulo 6 de Hechos. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Sabe lo que hicieron? Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar blasfemia contra Moisés y contra Dios. Eso era criminal. Hablar contra Moisés era buscarse la muerte a piedra. Entonces, eso pasó y puede pasar y ha pasado. La calumnia gratis. Porque pagan algunos sinvergüenza y le dicen, mira, te vamos a dar tanto para que ustedes se constituyan en testigo contra fulano o fulana o la iglesia tal. Y le pagan para que digan, mira, en esa iglesia hacen demasiado bulla. Ahí violaron unos niños. Son capaces de todo eso. Acusan a la iglesia y buscan testigos falsos. Eso hicieron con el primer mártir. Le pagaron a unos sinvergüenza sin criterio para que testificaran en contra del apóstol, para condenarlo a muerte. Le dice Esteban no era fácil, hablaba muy claro. Dice el versículo 52 del capítulo 7 de Hechos. Mientras él hablaba con las autoridades religiosas, que eran los que lo condenaban, porque no eran los políticos, eran los religiosos que eran los que gobernaban la ley de Moisés, eran los que perseguían a la iglesia, porque la ley de Moisés era el establishment, el sistema que gobernaba y que regía los destinos de la región donde estaba Esteban. Entonces, le dice Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron los padres de ustedes? Mire qué sencillo era Esteban, mire qué suave era. A todos los profetas que habían pasado, ustedes lo han perseguido, como que dice, no es nada que me persigan a mí. No es nuevo.
Entonces dice, mataron a los que anunciaron la venida del justo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 55, puesto los ojos en el cielo, dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando él dijo eso, parece como el que le echaron limón a la llaga. Le dolió. ¿Que tú estás viendo qué? Que tú ves el cielo abierto. Y a Dios. Y tú lo estás mirando. Eso lo exacerbó los ánimos de ellos. Entonces, porque nuestros enemigos se aturden cuando oyen la verdad. El diablo se aturde, los demonios no soportan la verdad del evangelio. Y la respuesta, cuando usted predica la verdad, la respuesta de los demonios es perseguirnos para silenciarnos. No quieren que digamos lo que creemos. Los demás pueden decir lo que le dé la gana. Hay desfiles de los brujos, desfiles del orgullo aquel, desfiles de los campesinos, de los indígenas, de todo el que le dé la gana desfilar. Pero cuando desfilan los evangélicos, hay problema. Hay problema, porque cuando nosotros predicamos, el pecador se ve retratado y dice, es a mí que me lo está diciendo, me está ofendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nuestros enemigos no soportan y por eso nos persiguen. Dice el versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedreaban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y dicho esto, durmió. Primer mártir, no por hacer daño, no por escandalizar a nadie, sino por predicar su fe. Eso ocurrió hace aproximadamente 2000 años. Ahora, ¿qué había dicho Jesús? Porque Cristo preparó a ellos y nos preparó a nosotros, y nos prepara a nosotros. Cristo Jesús nos advierte para que nosotros no nos agarren durmiendo. El Señor quiere que nosotros sepamos a qué nos atenemos. Dice el versículo 11-12 de Mateo 5. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa los insulten y los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense porque les espera una gran recompensa en los cielos. O sea, usted no va a perder. Mire, la muerte como quiera viene. Más tarde, más temprano, pero eso viene. O sea, después de nacer, lo próximo es morir. Algunos se cogen 10 años para que llegue. Otros se cogen 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pero viene. Entonces, como quiera viene. Pero cuando la muerte viene como quiera y me agarra fuera de base, yo no gano nada, sino pierdo todo. Pero cuando es por causa de Cristo, la Biblia, no nosotros, la Biblia garantiza. Cristo garantiza. Dice, la recompensa será grande en los cielos. Bienaventurados son aquellos que son perseguidos por el Señor. Que se burlen de nosotros, que relajen con lo que nosotros decimos. A mí me da exactamente lo mismo, que se burlen como que no se burlen. Porque es como que usted sea un hombre, usted va con una Biblia o con un libro de medicina o de física,
y un niño de 4 años se está riendo de usted porque usted tiene eso en la mano. ¿Le molesta eso a usted? Yo sé que igual dice un inocente. Pues cuando un amigo se burla de un joven cristiano y el amigo dice, ya tú no vas a la discoteca, ya tú no tienes 4 novias, ya tú no fumas juca, tú te estás perdiendo todo. Entonces el joven creyente en Cristo Jesús, consciente de lo que él tiene y de lo que hay afuera, lo mira con pena. Simplemente porque el amigo de él no sabe lo que está diciendo. No sabe que yo lo que hice fue cambiar lo peor por lo mejor. No sabe que de ahí yo vengo. No sabe que esa vida nada bueno ha reportado a nadie. Entonces yo estoy del lado de los buenos, donde hay una promesa, una esperanza, una garantía. Y Dios es el que firma ese decreto. Entonces uno se ríe, le da pena y ora por esa persona, porque no sabe. Es como cuando se burlaron de Cristo en la cruz. Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué nos perseguirán? Dice, le dijo Cristo a sus discípulos como advertencia. Juan 15, 19 y 20. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Si hay 3 ladrones juntos y usted, que es una persona honesta, está con ellos compartiendo, ¿usted cree que ellos están cómodos? Ellos lo que quieren es que usted se vaya de ahí. Porque para ellos usted es un problema. Si hay 3 o 4 hombres medio borrachos bebiendo, amontonando las botellas de ron o de cerveza o de whisky y contándolas, porque los borrachos cuentan la botella. Ellos la van poniendo ahí. Yo le pregunté a uno un día, ¿por qué la iban poniendo, acumulándola? O sea, esos son como los trofeos de ellos. Dijo, tremendo trofeo, varón. Nos bebimos 24 botellas. ¡Ay, gran cosa! Entonces, cuando un hombre sobrio, un hombre correcto, un hombre limpio, un hombre nítido, va y se junta con 4 o 5 amigos que fueron amigos de escuela y demás, pero que son borrachos y están bebiendo, y usted se sienta al lado de ellos, usted limpiecito y tranquilo, ellos están incómodos. ¿Por qué tú no te bebes un trago? Entonces, si usted no hace lo que ellos están haciendo, ellos se sienten incómodos. Entonces dice la Biblia, ¿por qué el mundo los aborrece a ustedes? Porque ustedes no son del mundo. Ahora, no son ustedes los únicos que han sido aborrecidos. A mí me lo hicieron. A mí me aborrecieron primero. Ahora, lo peligroso está cuando la iglesia se adapta a la moda del mundo para que no lo persigan. Así no lo persiguen. Si usted bebe con ellos, si usted baila con ellos, si usted canta con ellos, no lo van a perseguir porque usted es de ellos. Ah, pero esta iglesia sí es rara. Porque hay iglesias que usted oye que ponen los merengues, las bachatas, de todo eso. No, que habla de amor. Pero es que todo habla de amor. ¿Pero de qué tipo de amor? A veces de amor prohibido. A veces amor indebido. A veces amor fornicario. Pero habla de amor. Ah, entonces tú vas a cantar eso porque habla de amor. El canto para la iglesia, para los creyentes en Cristo, es una adoración a Dios. Y si no es una adoración, es una alabanza. Ahora, piense usted si todo lo que usted canta adora o alaba a Dios. Si no reúne esas condiciones, usted está mal. Usted está cantando lo del otro.
Entonces, si la iglesia se acomoda como hay algunas que se han estado acomodando y donde prácticamente ya nada es nada y todo se puede decentemente y en orden. Usted puede hasta matar uno decentemente y con orden. Sí, porque usted va con el cuchillo, con la pistola, tranquilamente y sin hacer ruido, tan, decentemente y con orden, pero está muerto. Así no. Entonces hay gente que se han ido adaptando. Hermano, hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo. No podemos mirar atrás. No podemos copiar, ni adaptarnos, ni acomodarnos a la vida mundana, impía y divorciada de la voluntad de Dios. Cristo habla de la persecución y dice, ¿cuándo será esto? Porque, hermanos, la iglesia moderna será perseguida. Esta iglesia del siglo XXI será y está siendo perseguida. Habrá grandes terremotos, dijo Cristo, hambre, epidemia por todas partes, señales en los cielos. Entonces dice, hace un pero. Pero antes de todo eso, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a la cárcel por causa de mi nombre y los llevarán ante reyes y gobernantes. Cuando dice por causa de mi nombre, ¿qué estará diciendo el Señor? Está diciendo que por causa de enseñar, de divulgar la enseñanza de Él, el nombre de Jesús y sus derivados, como la gente no resiste esas verdades, lo perseguirán. Lo entregarán a la cárcel por causa de mi nombre y lo llevarán ante los tribunales, ante las autoridades. Eso se está dando. Eso se está dando ya. Hay muchos lugares donde usted no puede predicar lo que dice la Biblia. Hay muchos lugares donde lo que dice la Biblia ya está contraindicado. Por lo mismo que decíamos ahorita, es que delante del ahorcado no se puede dar de soga. Y como están tan sucios, prefieren anular la Biblia para que no le diga la verdad. Porque la Biblia lo que dice es la verdad. Entonces la verdad no la resiste todo el mundo. Y por causa de la verdad hemos sido perseguidos toda la vida, en una ocasión con más intensidad que en otra. Las razones han variado pero estamos más o menos, mucho o poco, estamos en persecución. Una vez fue porque no se guardaba la ley de Moisés. Se persiguió la iglesia de Cristo, la primera iglesia. Durante el Imperio Romano porque no le daban culto al César. Usted se imagina lo que un seguidor de Jesucristo adorando a un emperador. No, entonces los evangélicos, los cristianos preferían la muerte antes que doblegarse a adorar a un hombre. Entonces eso era razón para la persecución. Hoy la persecución es para que no prediquemos contra el pecado, para que dejemos de decir las verdades bíblicas. Por ese delito hoy hay pastores encarcelados en Estados Unidos, amenazados, y no hace mucho que un pastor lo llevaron a la corte porque no quiso casar dos personas del mismo sexo. En un país democrático donde usted ejerce la función si usted quiere, porque se supone que hay derecho. Yo puedo ser mecánico y usted se le daña el carro y usted me va a buscar para que le arregle el carro. Y yo le digo, no puedo ahora. Puede ser que yo no quiera o puede ser que no pueda. Pero si no me da la gana de arreglar el carro, yo soy libre. Estoy obligado a arreglar el carro. Entonces, el pastor se negó. En California, una repostería. Van dos personas que van a hacer una boda unisex. Pero
Ellos quieren que le hagan un bizcocho con la figurita de ellos dos. Y se han topado con una repostería famosa, pero cristiana. Y le dijeron, nosotros no podemos hacer ese bizcocho. ¿Por qué razón? Porque va en contra de nuestros principios religiosos. Ay, lo acusaron y lo sometieron a la justicia. Y hoy yo no sé si lo llegaron a condenar, lo iban a condenar. Porque violaron el derecho de aquel. Sí, aquel tiene derecho a casarse hasta con el gato que él quiera. Y yo tengo derecho a hacer el bizcocho que me dé la gana. Si yo no quiero hacer ningún bizcocho, no hago ningún bizcocho. Si yo me quiero acostar en una hamaca y no trabajar la semana, yo soy libre. Ah, no, usted tiene que trabajar. Porque a esta persona hay que respetarle su derecho. ¿Usted ha visto al diablo? Ese es. Esa es la persecución de hoy. En plena época de libertades, entre comillas. En plena época de derechos. Solamente se reclaman los derechos de un lado. El derecho de la mujer sin mencionar el derecho del niño. El derecho de la esposa sin pensar en el derecho del esposo. Aunque hay diversas situaciones. Pero a veces se condena a uno porque le violó el derecho al otro, sin pensar en el derecho del otro también. Y las verdades del evangelio están cayendo como delito. Por ese delito hay pastores encarcelados en diferentes países, especialmente en Europa. Y aún en Estados Unidos hay iglesias enteras amenazadas. Porque ha bajado el nivel de la moral. Convierten la verdad en delito. Y el pecado lo convierten en honra. Lo que es pecado en la Biblia y lo que ha sido pecado y malo durante toda la vida, ahora es una honra. Ahora le llaman orgullo. Aleluya. Aleluya. Uno está viendo cosas que uno pensaba que no existían. Yo no creía que íbamos a llegar a los niveles morales que ha llegado la sociedad. Usted sabe lo que es una persona decir que él es un ganso. Que él es un ganso. Y que hay que darle documento porque él es un ganso. Y cuidado con usted decirle que no. No, porque si usted le dice que no, él lo puede someter a usted. O sea, yo no sé cuál es el más loco, si el que está haciendo eso o el que se lo está permitiendo. Porque parece que el mundo del siglo XXI está gobernado por una partida de locos, de dementes, de esquizofrénicos, de personas que han perdido el juicio. Bueno, dicen que el poder emborracha, el dinero emborracha también. Y los que gobiernan el mundo, los 10 o 15 que gobiernan el mundo, parece que están borrachos de poder. Pero hay uno que le está cantando las 4 verdades. Y le han caído encima como avispa. Hay uno que está bien al norte por allá, después de Europa para arriba, que le está cantando las 4 verdades. Y se lo quieren comer vivo. Porque hay un grupito de sinvergüenzas que lo que están es contradiciendo todo lo que dice los principios bíblicos y cumpliendo la profecía bíblica. Y quieren que nosotros aceptemos todo esto. Mire, el 27 del mes pasado, junio de este año 2022, en una universidad de Baja California, en Ensenada, sucedió esto. Esto es cerquita de Estados Unidos, México. Se llama Cristian Fernando Cortés, estudiante meritorio, que por sus altas calificaciones y excelente conducta fue elegido para, en representación de los egresados, pronunciar el discurso de graduación. Pero en su discurso habló sobre valores, sobre sus valores. Habló de la familia, la libertad
Y como si fuera poco, dijo, nunca olviden a Dios. Esto le ha costado a este joven una persecución tenaz y ha sido amenazado con anularle el título, porque habló contrario a los principios de la universidad. Ahora yo pregunto, ¿es eso tolerancia? ¿Es eso respetar el derecho ajeno? ¿Es eso libertad de conciencia y libertad de pensamiento y de expresión? En mi cerebro, yo no sé en el de cuántos mis oyentes también, en mi cerebro eso se llama y se llamará siempre persecución cobarde, injusta y vil, irrazonable. Amigos y hermanos, esta no es la humanidad que Dios hizo. Pronto el Señor viene a buscar a todos los que no se hayan enfermado de esta cruel, crónica enfermedad. Entonces Cristo dice que al final la iglesia será perseguida. Ya la están persiguiendo. Hay muchísimos lugares donde ya no se puede hablar. Yo no dudo que aquí venga alguien a intentarlo. Serán perseguidos por causa de mi nombre. Pero aquellos que resistan, gran recompensa tendrán en los cielos. O sea que vale más lo que viene que lo que hay aquí. Todo aquel que recibe a Cristo como Salvador. Mire, cuando usted conoce al Señor y usted está consciente de su realidad, usted está tranquilo. Usted está seguro, usted está confiado, usted no se asusta. Ahora hubo una prueba de pánico, un ensayo de pánico a nivel mundial. Y mucha gente fracasó, sucumbió ante el pánico, pero otros aprendieron. Aprendimos a no coger pánico. Porque cuando usted, dicen los muchachos, se paniquea, cuando usted se mete en pánico, usted es mareable, manejable. Con usted hacen lo que usted quiere porque usted está asustado. Usted lo que quiere es salir del susto. Entonces lo manipulan. Entonces, eso es una práctica del anticristo. Asustarnos para reducirnos a hacer lo que él quiere. Eso es parte de la persecución. Entonces Cristo lo advierte que eso es parte del último tiempo. Lo estamos mirando. ¿Qué quiere decir esto? Si me están persiguiendo por mi fe, si me quieren matar por mi fe, esto quiere decir que se está terminando este tiempo. Y la segunda parte de este tiempo es Cristo viene. Perseguidos por la fe, no por otra cosa. Porque hay de vosotros cuando por otra cosa, por mentiroso, por delincuente, por engañadores, me persigan. Pero que me persigan por mi fe, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que me persigan por lo que yo creo, gloria a Dios. La fidelidad del Señor es tan grande y tan poderosa que repito una frase que dijo un anciano, Policarpo de Esmirna, muchos años atrás, en una de esas persecuciones romanas. Cuando fueron a cogerlo preso, él era un hombre de respeto, ya era un hombre que debía tener más de 90 años, un pastor. Y cuando van y le dan un chance porque lo amaban y no queremos aplicarle el castigo por causa de su fe, le vamos a dar un chance. ¿Cuál es la oportunidad que me brindan? Que niegue la fe, que niegue a Jesucristo. Entonces le dijo fácil, dice, mire, tengo 86 años sirviéndole y nunca me ha quedado mal. ¿Por qué tengo que negarlo? Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, la fe de nosotros no es loca. No está fundamentada sobre arena movediza. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Gloria a su nombre. Nosotros no tenemos duda. Estamos
estamos seguros, agarrados de la roca. Y la carabina del diablo está vacía. No nos asusta. No nos asusta. Hemos creído en Cristo e invitamos a los amigos, a todo el que nos ha escuchado, que se revise cómo está su fe, porque los días son malos. Cristo vuelve y el mundo va de mal en peor, de mal en peor, pero los que estamos en Cristo vamos de bien en mejor, de bien en mejor. Repítalo conmigo, vamos de bien en mejor. Otra vez, vamos de bien en mejor. ¡Gloria a Dios! Querido amigo, acabas de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y Dios habló a tu corazón. Si quieres comenzar una vida nueva, entrégale tu vida a Cristo, tu corazón. Repite conmigo esta breve oración. Amado Dios, te adoro y te alabo y te agradezco haberme hablado al corazón. Señor, reconozco haber pecado contra ti. Hoy me arrepiento, te pido perdón, te entrego mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si lo hiciste de corazón, busca una iglesia cristiana evangélica y asiste a los cultos. Y todos los días lee la Biblia y habla con Dios en oración. Y allá en el cielo nos veremos. Dios te bendiga.